Continuando con el resumen de los pay-per-views, DVDs o Blu-rays que se presentaron año tras año en WWE, esta vez corresponde el turno al año 2010. Y arrancamos con el Royal Rumble del 2010. Vean ustedes la versión Blu-ray que salió también en lo que es Estados Unidos, algo importante, algo digno de destacar, y que hasta ahora, menos mal, al menos en cuanto a los Royal Rumbles, la tradición continúa, la tradición se mantiene. Pero quiero mostrarles brevemente el contenido del Blu-ray. Verdaderamente WWE aquí nos daba el mensaje, nos dejaba muy en claro, ¿no?, que lo que había que adquirir para nuestra colección preferentemente era el Blu-ray más que el DVD. En este caso, ¿por qué? Si bien es cierto, tenemos el Blu-ray con todo el evento entero de WWE Royal Rumble, también nos daba un contenido adicional. Nada para hacer de menos semejante regalo de WWE, porque tenemos acá todo el programa entero de Raw y el de SmackDown justo de la semana última previa al Royal Rumble. Nada despreciable, y el DVD no tenía aquello, aparte de la resolución y de todo lo que significaba en ese momento tener a WWE ya totalmente entregada a lo que era el mundo de la alta definición en todas sus programaciones, así que teníamos aquí el Blu-ray. Aquí, bueno, teníamos el Royal Rumble y el Championship Match era Sheamus enfrentándose a Randy Orton, mientras que por otro lado el World Heavyweight Championship Match, habría que recordar que en este año todavía continuábamos, al menos de membrete, con la separación de marcas, menos intensa que años atrás obviamente esa división, pero el campeón mundial, el World Heavyweight Championship, más bien dicho, el campeón mundial de peso pesado, era nada más y nada menos que el Undertaker, y que iba a defender su título frente a Rey Mysterio. Otra de las cuestiones claves de este año 2010, con las cuales se arrancó con todo este 2010, fue el retorno, sí, de Bret the Hitman Hart, de los campeones más históricos de WWE, uno de los que lideró la empresa durante varios años, y vaya en qué épocas tuvo que hacerse cargo Bret the Hitman Hart de promover el producto de WWF. Finalmente volvía a WWE tras años de ausencia, y esto también tenemos dentro de los special features de este Blu-ray, cuando Bret the Hitman Hart confrontaba a Vincent Kennedy McMahon. Así que muy recomendado. Este es el Royal Rumble. Miren ustedes el roster de ese momento, ¿no? Pasamos ya al Elimination Chamber 2010, donde teníamos ya el inicio del feudo, del largo feudo a mi concepto, entre Batista y John Cena. Teníamos aquí 2 cámaras de eliminación en las cuales los 2 títulos iban a estar en juego. Sheamus por un lado y por el otro era el Undertaker el que representaba al World Heavyweight Championship. Recordarán ustedes que se venía también un feudo muy importante en WrestleMania entre el Undertaker y Shawn Michaels, así que había que continuar construyéndolo, ¿no? Por eso en este Elimination Chamber, en el que estaba en juego el World Heavyweight Championship, teníamos a Chris Jericho como participante, curiosamente no Shawn Michaels. Hasta ahí se las dejo. Lo importante es que ustedes puedan ver y disfrutar de este evento que sirvió de mucho para dejar muy en claro lo que WWE quería realizar en WrestleMania en ese año, ¿no? La cámara de eliminación. Y ahora sí teníamos el evento más importante del año 2010, WrestleMania 26, donde ustedes pueden ver Batista enfrentándose a John Cena, el Undertaker enfrentándose a Shawn Michaels, Edge versus Chris Jericho, el campeón, Bret the Hitman Hart enfrentándose a Vincent Kennedy McMahon. Así que este es, obviamente, como dice acá, 3 Discs Collector's Edition. Esta es la versión Blu-ray. Brevemente la abrimos, todavía teníamos el insert y teníamos aquí el disco 1, WrestleMania, el disco 2, el Hall of Fame, y el disco 3, nuevamente WWE premiando a quienes adquiríamos la versión Blu-ray, invitando a aquellos que solamente vivían en el mundo DVD para que también se tienten
y se lleven esta versión Blu-ray con el último Raw y SmackDown previo a WrestleMania 26 por completa la programación. Así que un buen contenido en ese tiempo. WrestleMania 26. Siempre WrestleMania por algo es denominado el show de shows, el evento más importante y más grande del sports entertainment en general. Y luego de WrestleMania había que ver las consecuencias que los resultados traían para el prosperar de WWE durante ese año, y teníamos a Extreme Rules del 2010, ¿no? Donde continuaba el feudo en un Last Man Standing match entre John Cena enfrentándose a Batista. Jack Swagger, si escucharon bien, Jack Swagger en ese tiempo era protagonista y era el campeón, el World Heavyweight Champion, enfrentándose a Randy Orton. Y teníamos a CM Punk enfrentándose a Rey Mysterio. Ya estaba CM Punk inmerso dentro de lo que era la programación de WWE, pero siendo algo incluso más importante ya en su singles career. Y una street fight entre Triple H y Sheamus fueron las cosas más importantes, los combates más importantes dentro de este Extreme Rules del año 2010. Pasamos a Over the Limit. Continúa el feudo entre Batista y John Cena y llega aparentemente a su punto final, ¿no? En un I Quit match por el WWE Championship, John Cena versus Batista, Jack Swagger enfrentándose al Big Show, defendiendo el título, el World Heavyweight Championship, Randy Orton enfrentándose a Edge, entre otras cosas, ¿no? Rey Mysterio continuaba en su feudo con CM Punk. Esto fue Over the Limit. Versión DVD. ¿Por qué? Porque es la única que salió en el mercado. WWE hasta ese momento se caracterizó por presentar en cualquier mercado, sea el norteamericano o el de Gran Bretaña, contenido Blu-ray tanto para el Royal Rumble y el WrestleMania hasta ese momento. El resto eran DVD y, por ejemplo, tenemos el Fatal 4-Way, así se le denominó a este pay-per-view. Y aquí teníamos un Fatal 4-Way match tanto por el WWE Championship como por el World Heavyweight Championship. Por el WWE Championship teníamos a Cena enfrentándose a Edge, enfrentándose a Orton, enfrentándose a Sheamus. Mientras que del lado del World Heavyweight Championship teníamos a Jack Swagger, ¿no es cierto?, con el Big Show, con CM Punk y con Rey Mysterio. Este fue el Fatal 4-Way. Pasamos luego ya a Money in the Bank 2010. Como ustedes pueden ver, primaban aquellos ya pay-per-views con denominaciones correspondientes a combates que han sido muy importantes dentro de la historia de WWE, y con el Money in the Bank no podía ser la excepción, al menos ya en ese año. Y teníamos un Steel Cage match por el WWE Championship entre Sheamus enfrentándose a John Cena, Rey Mysterio enfrentándose a Jack Swagger por el título mundial de peso pesado, y teníamos ya dos Money in the Banks, el Money in the Bank correspondiente a Raw y el Money in the Bank correspondiente a SmackDown. Y como cosa rara en ese momento, dos luchas de la división de mujeres, ¿no? En ese tiempo estaba dividido, teníamos por un lado el Divas Championship Match y por otro lado el Women's Championship Match. Luego se tomó, ustedes ya saben, la decisión de unificar los títulos, eliminando durante un buen tiempo, y una decisión bastante polémica que finalmente WWE bien hizo en darse cuenta de aquello, pero en ese momento, o sea, ¿qué les digo? No sé si fue el propio 2010 o el 2011 que se eliminó ya la denominación de Women's Championship, desapareció el título y fue unificado todo, fusionado para convertirse en lo que era la división de divas. Pasamos a SummerSlam 2010, el evento más importante del verano, y como no, obviamente, dada su jerarquía, iba a estar en Blu-ray también. 2010, un año en el que se buscó consolidar a superestrellas que habían sido de lo más importante y rescatable de WWE durante los últimos años hasta ese momento, como John Cena, como Randy Orton,
pero a la vez se intentó traer nuevo talento y por eso es que empezamos ya a conocer al Nexus. Y es así que tuvimos un Team WWE versus The Nexus, ¿no? Y era John Cena, Bret the Hitman Hart, si escucharon bien, Bret the Hitman Hart en SummerSlam 2010, Chris Jericho, Edge, John Morrison, R-Truth y Daniel Bryan, con toda la polémica que se había generado tras su despido, pero hizo un retorno sorpresivo y a lo grande, enfrentándose a Wade Barrett, David Otunga, Heath Slater, Skip Sheffield, Michael Tarver, Justin Gabriel y Darren Young. Esos eran de Nexus. Vaya que causaron impacto durante ese año especialmente. Y teníamos un WWE Championship match entre Randy Orton enfrentándose a Sheamus, Kane versus Rey Mysterio por el World Heavyweight Championship. Esto fue SummerSlam del 2010. Pasamos a Hell in a Cell. Continúan los pay-per-views con aquella denominación y teníamos a uno de los más importantes performers dentro de lo que es Hell in a Cell como portada, el Undertaker. Y teníamos a Kane enfrentándose al Undertaker en un Hell in a Cell match y Randy Orton enfrentándose a Sheamus en otro Hell in a Cell match. John Cena iba a tener su feudo frente a Wade Barrett, ¿no? Con la especulación o estipulación de que si Wade Barrett ganaba, John Cena tenía que unirse a Nexus. Daniel Bryan se enfrentaba a John Morrison y al Miz. Todavía estaba John Morrison en ese tiempo. Todo por el título de los Estados Unidos. Este fue Hell in a Cell del 2010. Pasamos a Night of Champions del 2010, donde tuvimos un Six-Pack Challenge por el WWE Championship. Les recomiendo que lo vean, tremenda lucha entre Sheamus versus John Cena versus Wade Barrett versus Randy Orton versus Edge versus Chris Jericho. Fue muy buena esa lucha, para mi concepto una de las mejores del año. Lo que no me gusta es cuando las portadas tienen semejantes spoilers como este, ¿no? Pero aparte de eso, por el United States Championship teníamos a The Miz enfrentándose a Daniel Bryan y por el World Heavyweight Championship continuaba el feudo entre Kane y el Undertaker. Sí, en el 2010 los hermanos de la destrucción continuaban vigentes y pugnando por la posibilidad de ser World Heavyweight Champion. Luego tuvimos Bragging Rights del 2010, se armaba el equipo Raw, se armaba el equipo SmackDown y competían entre ellos, aparentemente por un trofeo que tenía muchísimo prestigio. No hubo muchas ediciones posteriores de Bragging Rights, pero bueno, en Blu-ray, cosa curiosa, se lo sacó como versión exclusiva. Lo mismo sucedió con el Hell in a Cell. Y esto fue sacado en Estados Unidos. Miren ustedes, se rompía el molde un poco, más allá de los 4 grandes, también WWE se buscaba darnos algo más en cuanto al contenido de Blu-ray en otros pay-per-views también, ¿no? Y aquí teníamos que continuaba el feudo, World Heavyweight Champion Kane enfrentándose al Undertaker, y por el título de WWE teníamos a Randy Orton versus Wade Barrett. Y luego lo que les decía, el equipo SmackDown 7 contra 7 versus el equipo Raw en Tag Team Elimination Match. No me desagradaba este tipo de especulación, pero por otro lado decía, tenemos ya Survivor Series y todo su prestigio. ¿Para qué agregar otro pay-per-view muy nuevos, sin trayectoria y promocionando una lucha que era propia de Survivor Series, que es para lo que esperábamos una vez al año? Obviamente esa era la esencia de Survivor Series, para poder disfrutar de ese evento, ese tipo de luchas. Llegamos al 2010 y otra versión en Blu-ray, Survivor Series, muy buena portada, Wade Barrett versus Randy Orton y John Cena Special Guest Referee. Teníamos por el título de WWE y por el World Heavyweight Championship teníamos a Kane enfrentándose a Edge. Kane estaba con Paul Bearer. Obviamente no podía faltar un Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match y un WWE Tag Team Championship Match. Todavía la división de parejas no terminaba de despegar. Estaba viviendo años realmente terribles para mi concepto en ese momento. El título intercontinental estaba en juego, para variar, Dolph Ziggler enfrentándose a Cabal, y el United States Championship con
Daniel Bryan como campeón enfrentándose a Ted DiBiase, que tenía a Maryse en ese momento como su manager, la hoy esposa del Miz. Y el último pay-per-view del año fue el denominado TLC, un año, como les digo, en el que WWE se enfocó en, si bien es cierto por un lado en la presentación, darnos buenos Blu-rays, varios Blu-rays, no solo los 4 grandes, no solo exclusivos del Reino Unido como son ahora muchos de ellos, sino que también nos proporcionó Blu-rays o versiones en Blu-rays para adquirir, para comprar de otros pay-per-views de menor importancia, teóricamente hablando, a los 4 grandes. Pero bueno, llegamos al último con TLC, una nueva denominación, ¿no es cierto? Basada en un combate y que iba a tener el título del pay-per-view. Por eso les digo que WWE aquí se enfocó en este año, aparte de la presentación, en cuanto a la denominación, utilizar como promoción máxima de los pay-per-views sus combates o algunos de los combates más importantes que se han dado en la historia de la empresa. Y aquí teníamos a Kane versus Edge versus Rey Mysterio y versus Alberto Del Río por el World Heavyweight Championship. El Miz enfrentaba a Randy Orton por el WWE Championship. Y John Cena en un chairs match frente a Wade Barrett. Eso fue lo más importante de este pay-per-view, que tiene como portada a Rey Mysterio, superestrella que ayudó muchísimo para difundir el producto en Latinoamérica. Hoy por hoy lamentablemente no está más en WWE. Y aparte de esto, es prudente que ustedes, si quieren ver lo mejor o tener lo mejor en cuanto a lo sucedido en el año 2010, complementen su colección. Aparte de estos DVDs y de los Blu-rays, deberían tratar de adquirir lo mejor de SmackDown del 2009 y del 2010. Muchos pasajes recogidos de lo mejor de la programación de la marca asociada con el color azul en cuanto se refiere al 2010 para complementar la colección de pay-per-views. Qué mejor que ver lo sucedido en SmackDown, cómo se construyeron determinados pay-per-views o los momentos más importantes previos a cada una de las luchas en los eventos pague por ver. Y obviamente si tenemos SmackDown, ¿por qué no Raw? Lo mejor de Raw del año 2010, Randy Orton, Bret the Hitman Hart, Shawn Michaels, y tenemos a John Cena también en su feudo o en su guerra en el ring con Sheamus. En ese tiempo ustedes pueden ver que se sacó por separado lo mejor de Raw, lo mejor de SmackDown en Blu-ray. Me parece que eso debería imitarse en los años venideros. Y obviamente lo mejor de las luchas de pay-per-view del año 2009 y 2010 no deben perderse. Es importante también si quieren tener el paquete completo de lo sucedido con WWE el 2010 y quienes quieran iniciar una colección de WWE, qué mejor manera que iniciarla quizás teniendo este tipo de compilaciones para ver si a ustedes les agrada, les tienta. Entonces ahí sí váyanse por los otros pay-per-views. Depende de la forma en la cual ustedes quieran construir su colección de año tras año de WWE. Insisto, todo lo que es 2010 ustedes pueden conseguir accesiblemente en los diversos mercados de películas, sea online o sea también físicas. Tiendas físicas ustedes pueden conseguir a buen precio de lo correspondiente a este año. Y obviamente mi criterio, respetando el de ustedes y como quieran ustedes construir su colección, depende de cada uno de ustedes. Pero lo que sí les digo es, si tienen la oportunidad de escoger entre el DVD o el Blu-ray, escojan la presentación del Blu-ray para el pay-per-view correspondiente que ustedes quieran adquirir. Esto ha sido todo. ¿Qué año les gustaría que realice? Voy a continuar obviamente con esta saga. Me parece que es importante que todos quienes siguen el canal, que también les agrada lo que es coleccionar, ¿no es cierto? Empezar a coleccionar o continuar con la colección de sus pay-per-views de WWE. Vean cuáles han sido los eventos que ha sacado la empresa en DVD o en contenido Blu-ray y ustedes vayan decidiendo cómo o definiendo cómo van a continuar con la progresión de su colección. Así que avísenme qué año quieren ustedes que realice. A la larga voy a hacer de todos, pero de pronto ustedes quieran ya hablar del 2000, empezar a construir su colección en el 2005 o el 2007, por ejemplo, o el 2003 o el 2001, me avisan para decidir con cuál continuar esta saga de videos, ¿no? Saludos y que la pasen bien.